informativo. ¿Qué tal? Bienvenidos al informativo en NTN 24. Soy Joely Ramírez junto a Jason Calderón. Jason. ¿Qué tal, Joely? Buenas tardes, buenas noches para todos. Es un gusto acompañarlos durante la próxima hora con esta actualización de noticias y vamos de inmediato con los titulares de la jornada. Ni la oleada que causó el sobrevuelo de un helicóptero oficial los detuvo. Los integrantes de la segunda caravana migrante cruzaron a pie el río Suchiate, que separa a Guatemala de México. Mujeres con bebés en brazos, hombres y niños desafiaron la corriente en su intento por continuar su camino hacia Estados Unidos. El concepto de la operación es llevar los activos militares con la prioridad de estar en el sur de Texas y después Arizona y después California. Reforzaremos puntos prioritarios de entrada para mejorar la habilidad del CBP para asegurar la frontera. Finalmente, el Pentágono confirma el despliegue de 5.200 soldados a la frontera con México para así intentar frenar el avance de las caravanas de migrantes centroamericanos. Desde Washington, los detalles en minutos. Una reciente encuesta muestra que el 39% de los entrevistados piensan que Donald Trump es el responsable de bajar el discurso y su retórica, mientras que el 28% aseguran que son los medios de comunicación. Entre el apoyo y el temor dentro y fuera de Brasil, así reacciona la región ante el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro en las presidenciales de este domingo. Otro acto de censura a la prensa en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega ordenó sacar de la parrilla de programación a una cadena de noticias crítica del gobierno. Protesta de jubilados a las puertas del Palacio de la Moneda en Chile. Los manifestantes entregaron propuestas para debatir el proyecto del gobierno que busca reformar el sistema de pensiones. Se salvó de milagro. Un hombre perdió el vuelo de la aerolínea Lion Air. No abordó el avión que finalmente se estrelló 13 minutos después de despegar en Indonesia, dejando 189 muertos. En la información deportiva, la humillación por la goleada de Barcelona le costó el puesto al técnico Julen Lopetegui. Real Madrid nombró como entrenador interino al argentino Santiago Solari. Comienza el informativo con Joely Ramírez y Jason Calderón. Contra la corriente, así cruzó la segunda caravana de migrantes centroamericanos el río Suchiate, que separa a Guatemala de México. En las imágenes se les ve atravesar a pie por una zona poco profunda en un intento por continuar su travesía hacia Estados Unidos. Un helicóptero los intimidaba. Cuando llegan al otro extremo, del lado mexicano, corren en desbandada. Allí los esperaban miembros de la Policía Federal. En el grupo hay hombres, mujeres y niños. Imparable, así, a pie y en medio de un fuerte cerco de seguridad, los integrantes de una de las caravanas de migrantes centroamericanos que intenta llegar a Estados Unidos cruzó el río Suchiate. La corriente del afluente que divide Guatemala y México no fue impedimento para ellos. En la zona menos profunda siguieron su ruta en ese intento por llegar hasta la frontera sur de la Unión Americana. Son más de 2.500 los caminantes de esta segunda movilización que salió desde el norte de Honduras y que busca reunirse con los más de 7.000 que transitan en la primera avanzada. Otro obstáculo, sumado a la corriente natural del río fronterizo, fue la oleada que causó el bajo vuelo de un helicóptero de las Fuerzas Federales de México. Ni aún así pudieron detenerlos. En la otra orilla, después de dejar Tecunumán en territorio guatemalteco, los esperaban agentes policiales mexicanos que poco pudieron hacer para frenar su paso. Su próximo destino, Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, y de allí a Tapachula para continuar el recorrido. Esta situación ocurre después de que el domingo un primer grupo de los caminantes se enfrentara a la policía en el paso fronterizo del puente internacional Rodolfo Robles. En medio de los disturbios, un hombre falleció tras resultar herido en la cabeza en confusos hechos. Se trata de un migrante de 26 años, originario de Tegucigalpa, que alcanzó a ser trasladado al hospital de la localidad de Coatepeque, en Guatemala, donde finalmente murió. Hicimos una sesión con todos los migrantes y se hizo un comité de seguridad de 300 personas migrantes para ir en seguridad en el trayecto de la carretera
para usar un solo carril, para ir en orden, para estar aquí cuidándonos y todos en forma ordenadamente. Ellos saben que a la travesía le queda mucho camino, aunque aseguran que no se detendrán, pues el mal mayor lo intentan dejar atrás en su país de origen, donde la delincuencia y la falta de oportunidades es su día a día. Yo tengo 2 hijos en Estados Unidos y tengo 6 años de no mirar a mis hijos por la razón de que mi nación me deportó injustamente y pues hoy voy de vuelta, digo, para allá, ¿me entiendes? Pero imagínense ya con esta situación que tenemos aquí bastante complicada, ¿me entiendes? No sabemos de qué hacer, ¿me entiendes? Que nos quedan muchos días, ¿verdad? Que caminar, que difundir, que dialogar más adelante y solamente queremos realmente que nos escuchen y que de esa forma puedan tener conciencia de lo que realmente quiere el pueblo hondureño, guatemalteco, salvadoreño y nicaragüense, de poder llegar hacia un destino. No estamos pidiendo un sueño americano, estamos pidiendo un sueño mundial para poder ayudar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a toda la gente que realmente está bajo cargo de nosotros nada más. Mientras tanto, la caravana más grande que salió de San Pedro Sula el 13 de octubre pasado y que ya sorteó estos parajes, salió de Oaxaca con destino a la Ciudad de México. Para ellos, la lucha por el sueño americano está más cerca. El Pentágono confirmó hoy el envío de más de 5.000 militares a la frontera con México para intentar frenar el avance de las caravanas de migrantes centroamericanos que pretenden llegar a Estados Unidos. Autoridades confirmaron que 800 soldados ya están en camino a la zona limítrofe y que para el fin de semana habrá llegado la misión completa. En Washington, Carolina Valladares con el reporte. Carolina. ¿Qué tal? Buenas noches desde Washington. Esta información del Pentágono tiene lugar apenas unos días después de que el pasado viernes el Departamento de Defensa autorizara al Homeland Security para ampliar la asistencia militar en la frontera sur de los Estados Unidos. Al final, como decíais, serán 5.200 los efectivos militares que la administración de Donald Trump envíe a la zona en lugar de esos 800 de los que veníamos hablando desde hace días, pero que hay que decir que esos 800, eso sí, ya están de camino a la frontera sur de los Estados Unidos. Se sumarán todos ellos a los 2.200 efectivos de la Guardia Nacional, que es como se conoce en los Estados Unidos, a la reserva del Ejército, y que desde el pasado mes de abril ya están en la frontera, específicamente sobre todo en la zona de Texas, y todos ellos, tanto el Ejército, las fuerzas regulares como la Guardia Nacional, van a ofrecer básicamente trabajo de labores de ayuda a la Guardia Fronteriza. En un macro sentido, el concepto de la operación es llevar los activos militares con la prioridad de estar en el sur de Texas y después Arizona y después California. Reforzaremos puntos prioritarios de entrada para mejorar la habilidad del CBP para asegurar la frontera. La petición de asistencia es para que los activos militares mejoren las capacidades de la CBP, ofreciendo una capacidad militar robusta. Nuestro primer nivel de esfuerzo con el CBP será fortalecer los puntos de entrada y atender las brechas clave en las áreas alrededor de esos puntos. Tenemos la autoridad otorgada por el secretario Mattis. Las unidades que normalmente se les asigna armas están siendo desplegadas con armas. De esta forma, la Casa Blanca lo que hace es centrar su agenda en la migración, justo cuando este país, Estados Unidos, aún está en shock por esa matanza, ese tiroteo en la sinagoga de Pittsburgh. Fue Donald Trump esta mañana quien además, a través de Twitter, añadió un poco de leña al fuego porque empleó la red social para decir que entre esos migrantes que se suman a esa caravana de indocumentados que pone rumbo a los Estados Unidos, hay también delincuentes, dijo, y criminales. Además, lo dejó muy claro, les advirtió que el ejército los espera en la frontera. Muchos pandilleros y algunas personas muy malas están infiltradas dentro de la caravana que se dirige a la frontera sur. Por favor, devuélvanse. Ustedes no serán admitidos en los Estados Unidos a menos que pasen por un proceso legal. Esta es una invasión a nuestro país y nuestra milicia está esperando por ustedes. Alerta nacional o bien estrategia de campaña. Lo cierto es que quedan apenas 8 días para esas esperadas elecciones legislativas en Estados Unidos y en este contexto el tema migratorio recobra de hecho un protagonismo nada inusual en la agenda de la administración de Donald Trump.
Él cree que este mensaje le funciona. Esas tropas no van a llegar ahí antes de la elección. Esas tropas llegarán en las próximas semanas o meses, pero aún así él está haciendo lo que hace. Él maneja la política, maneja los informes, y aquí nos tiene hablando sobre inmigración y no sobre los ataques que han habido este fin de semana, ni las bombas de la semana pasada, ni el tema de Turquía y Arabia Saudita. Estrategia de campaña o no, lo que sí que es completamente inusual en los Estados Unidos es que un presidente envíe al ejército, a los soldados convencionales a la zona, lo que ello supone completamente una militarización de la frontera sur de los Estados Unidos. Desde Washington, Carolina Valladares, ustedes sigan con más información en el Centro Internacional de Noticias. Adelante. Gracias, Carolina. Buenas noches para ti. La Agencia de la ONU para los Refugiados reforzó su llamado para que los miembros de las caravanas migrantes que huyen de la persecución y la violencia tengan acceso a recibir asilo. Este es un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. La situación ha llevado a que Naciones Unidas reitere el llamado para garantizar el derecho al asilo y la protección de los miembros de la caravana que lo necesiten. Así lo explicó el portavoz de ACNUR, André Maesek. Las personas que huyen de la persecución y la violencia deben tener acceso al territorio y protección, incluidos los procedimientos de determinación de la condición de refugiado. Sin embargo, la administración Trump ha sido firme frente a su posición, mensaje que reiteró la secretaria de Seguridad Nacional Kristen Nielsen durante su más reciente visita a la frontera. Tenemos la intención de continuar diciéndole a los que viven aquí que si no tienen un derecho legal para ingresar a Estados Unidos, no se les permitirá ingresar. Si está buscando cruzar nuestra frontera, será detenido y será devuelto. Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, al respecto indicó: Está claro que los países tienen el derecho soberano de defender sus propias fronteras e imponer las políticas que sientan necesarias en sus fronteras. Desde el principio de este año, alrededor de 2.100 soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados en la frontera por orden del presidente Donald Trump. El hombre acusado del envío de paquetes con explosivos a políticos demócratas fue presentado este lunes en una corte de la Florida. César Sayoc, de 56 años, enfrenta cargos federales luego de que lo investigaran y lo identificaran por medio de huellas digitales y evidencia de ADN. Este lunes, un nuevo paquete sospechoso dirigido a la sede de CNN fue interceptado en la ciudad de Atlanta. A las 2 de la tarde, hora local, atado de pies y manos, con uniforme beige y camiseta naranja, acompañado de sus abogados, compareció César Sayoc frente al juez federal Edwin Torres, quien leyó las 5 acusaciones que se le imputan, incluyendo amenazar a expresidentes y transportar explosivos. Rápidamente, lo que ocurrió en la corte el día de hoy es que él tuvo su primera aparición. El gobierno está pidiendo lo que se llama una detención prejuicio, lo que significa que no puede quedar en libertad bajo fianza y que tiene que quedarse en custodia. Se ha establecido una audiencia para el viernes para determinar ese estado. En una audiencia repleta de abogados y medios de comunicación se pudo ver a Sayoc claramente afectado, con lágrimas y nervioso. Su abogado se manifestó sobre las pruebas genéticas con las que el FBI logró localizarlo. Primero que todo, la interpretación del FBI sobre las huellas digitales no es una que ellos apoyarían, diciendo que están totalmente seguros de que es de él. Es un hallazgo preliminar, no es una identificación. El abogado pidió al juez Torres que le sea permitido un mayor acercamiento y tiempo con el acusado, sobre el que desconoce su estado de salud mental. No soy un profesional de la salud mental, para nada. A lo más, en algunos momentos podría decidir que un cliente debería ser evaluado por competencia o por locura. Esa decisión no se ha tomado. Horas antes de su arresto, el pasado viernes, Sayoc se encontraba tocando música en un club de striptease en el que había trabajado hace 2 meses. De ser hallado culpable, pudiera enfrentar hasta 48 años de prisión. Se espera que se realice esta nueva audiencia en la que se determinará si este caso sigue siendo manejado también aquí en la ciudad de Miami o si será trasladado a Nueva York. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Se conocen nuevas evidencias sobre el fanatismo que César Sayoc tendría por Donald Trump. Aunque después de su arresto, múltiples voces de la ultraderecha estadounidense intentaron asegurar que se trataba de una conspiración para hacer ver mal al presidente, se corroboró que Sayoc asistió a actos de campaña del magnate desde el 2017. El documentalista Michael Moore, que acaba de lanzar su película Fahrenheit 9/11, hizo público este video.
Fue grabado por su equipo fílmico en el estado de la Florida a principios del año pasado durante el primer evento para promocionar una futura reelección del actual mandatario. Allí puede verse a Sayok con una pancarta en contra de la CNN y gritando insultos a la prensa. En la camioneta del sospechoso, que fue decomisada la semana pasada, también había una foto de Michael Moore con una mira alrededor del rostro. Homenaje en la ONU a las víctimas del tiroteo en una sinagoga en Pittsburgh, Pensilvania. Antes de comenzar la sesión de este martes, los integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas guardaron un minuto de silencio en honor a las 11 personas que perdieron la vida. El presidente del Consejo de Seguridad condenó este nuevo hecho de violencia armada en la Unión Americana. On behalf of the members of the Security Council, en nombre de los miembros del Consejo de Seguridad, quiero condenar el mortífero tiroteo que ocurrió el sábado en la congregación de la sinagoga Tree of Life de Pittsburgh. Este acto odioso llevó a la muerte de 11 civiles, tomados por objetivo en su lugar de culto. Los miembros del Consejo de Seguridad expresan sus profundas condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos y ofrece su simpatía al pueblo y al gobierno de Estados Unidos. Tras el tiroteo en la sinagoga de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, la oposición en Estados Unidos puso énfasis en el discurso del presidente Donald Trump, asegurando que incita a cometer crímenes de odio. Sin embargo, los expertos aseguran que no hay manera de comprobarlo. La Casa Blanca refutó estas acusaciones y dijo que los únicos responsables de estos actos repudiables son las personas que los ejecutaron. En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, rechazó los hechos violentos del ataque más letal contra la comunidad judía en la historia de Estados Unidos. La única persona responsable por llevar a cabo estos ataques odiosos son los individuos que los llevan a cabo, no es el presidente. Faltan 8 días para las elecciones legislativas en la Unión Americana. A pesar de recientes discursos enviando un mensaje de unidad, una serie de incidentes violentos mantiene a los demócratas y republicanos divididos. Mientras tanto, la nación sufre las consecuencias. Uno pensaría que esta es una oportunidad para unir al país, una oportunidad para que la gente tenga discusiones abiertas sobre hacia dónde queremos ir, cuál es el futuro que vemos. Y vemos esta retórica divisiva y llena de odio. Una encuesta de Hill TV, aliada con HarrisX, muestra que el 39% de los entrevistados dice que el presidente Trump es el responsable de bajarle el tono a la retórica partidista. El 28% opina que son los medios de comunicación y el 24% culpa a los críticos de Trump como los responsables de suavizar su discurso. No pueden comenzar a poner la responsabilidad del individuo en nadie más que no sea el individuo que comete el crimen. Los demócratas aprovechan el momento para llamarle la atención al presidente y tomar nota de las consecuencias de la retórica violenta o extrema que utiliza Trump en redes sociales y en sus eventos. Las palabras importan, la retórica importa, la percepción importa y las percepciones tienen un rol en las políticas. Los republicanos le restan importancia a la conexión entre la retórica del presidente y las personas que han fomentado incidentes de violencia. De nuevo, lo primero que hizo el presidente fue condenar estos actos odiosos y lo primero que hizo la prensa fue condenar al presidente y atacarlo y tratar de culparlo, no solo al presidente, sino a todos los que trabajan en esta administración. Según las cifras más recientes del FBI, en 2016 se cometieron 7.227 delitos de odio, el 58,5% contra la raza u origen étnico, el 21% motivados por prejuicios religiosos, como ocurrió recientemente en Pittsburgh. La comunidad católica tan solo es víctima del 4,1% de este tipo de crimen. Mira, es difícil comprobarlo, pero yo creo que sí hay un empoderamiento por parte del presidente a este tipo de actos, vamos a decirlos como tal, terroristas dentro de Estados Unidos. El mandatario estadounidense y la primera dama viajarán mañana a Pittsburgh para ofrecer sus condolencias a las víctimas del ataque más letal a la comunidad judía en la historia de Estados Unidos. Desde Washington, Emiliana Molina, NTN 24. Y otro acto de racismo queda registrado en video en los Estados Unidos. Trump va a deportar a tus primos ilegales el día de hoy. Esta vez ocurrió en las calles de Houston, cuando un ciudadano estadounidense se acercó con su automóvil a otro que era conducido por una latina. Desde su ventana empezó a gritarle todo tipo de insultos y a decirle que el presidente Trump deportaría a sus primos ilegales. El hombre también hace comentarios despectivos de la apariencia de la mujer, que en ese momento viajaba acompañada por su hija. Cientos de personas en las redes sociales han expresado su apoyo a la víctima de este acto xenófobo. El
triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil consolida un giro radical hacia la derecha en la política del gigante latinoamericano. En el Tele24 vamos a revisar las principales propuestas del presidente electo. En economía prometió un superministerio. Quiere reducir la deuda pública y redistribuir la carga monetaria. En materia de corrupción propuso, en sus palabras, un gobierno decente, diferente a los que sumieron a Brasil en la crisis ética, moral y fiscal que, según dijo, vive el país. Frente a la inseguridad, dijo que flexibilizaría la legislación sobre el porte de armas y bajará la edad de imputabilidad penal a 16 años. Finalmente, sobre diplomacia, aseguró que Brasil debe dejar de elogiar las que llamó dictaduras asesinas y dejar de despreciar a democracias como la estadounidense, la israelí y la italiana, en donde gobiernan líderes que llamó nacionalistas y conservadores. Por su parte, el izquierdista Fernando Haddad decidió no llamar a su contrincante Jair Bolsonaro una vez conocidos los resultados de las votaciones. En una intervención desde la ciudad de Sao Paulo, Haddad alentó a sus votantes a no perder la esperanza tras la derrota en las urnas. Pongo mi vida a disposición del país. Estoy seguro de que hablo en nombre de millones de personas que han puesto al país por encima de sus propias vidas, por encima de su propio bienestar. Quiero decirles que cuando miré a las calles del país, a todas las regiones, sentí una angustia y un miedo en los rostros de muchas personas, que a veces lloraban. No tengan miedo, estaremos aquí, estaremos juntos. Y llegan los primeros llamados de ayuda desde el extranjero al presidente electo de Brasil. En Venezuela, la oposición le pidió a Bolsonaro contribuir en la presión al régimen de Nicolás Maduro para que retorne la democracia al país. Además, solicitó apoyo a todos los que emigran huyendo de la crisis social y política. No obstante las dificultades en la actual relación entre Brasil y Venezuela, tras el triunfo de Jair Bolsonaro como nuevo presidente de los brasileños, el mandatario Nicolás Maduro exhortó al nuevo presidente a trabajar en armonía por el bienestar de ambos países. Sin embargo, el internacionalista Félix Arellano no ve cómo en medio de la crisis migratoria los llamados de Nicolás Maduro puedan tener efecto. No es fácil eso, porque somos frontera, porque la diáspora también ha incidido en Brasil, porque es parte de muchas organizaciones latinoamericanas. El gobierno venezolano va a jugar a que el gobierno brasileño se concentre en los asuntos internos y baje la guardia a nivel internacional. El dirigente opositor y concejal de Caracas, Robert García, acudió a la Embajada de Brasil para pedir que el nuevo gobierno ayude a restablecer la democracia en Venezuela. Lo que piden los países de la región, y estamos seguros que es lo que se va a sumar Bolsonaro, es que en Venezuela se restablezca el hilo constitucional. Los venezolanos queremos elegir, queremos resolver nuestras diferencias a través de procesos electorales. Algunos ciudadanos consultados por La Voz de América parecen optimistas ante la perspectiva de una nueva era de relaciones. Pienso que van a ser, por un lado, más bien tensas, parecidas a lo que puede hacer con Colombia en este momento. Ojalá que sean buenas y contrariamente a lo que se está diciendo, me parece que Brasil tiene una corriente política más moderada que nosotros. Vamos a hacer una primera pausa en el informativo y al volver, más censura en Nicaragua. El régimen de Ortega ordenó sacar de la parrilla a nuestra cadena aliada 100% Noticias. Continuamos con el informativo. Nueva violación a la libertad de expresión en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega ordenó sacar de todas las cableoperadoras del país al canal independiente 100% Noticias. Según el gobierno, el medio de comunicación estaba utilizando ilegalmente la señal propiedad del Estado. 100% Noticias ya había sido blanco de hostigamientos por parte de turbas sandinistas en el pasado. De la persecución en las calles a la persecución legal, el régimen de Daniel Ortega sigue su cruzada contra la libertad de expresión. Ahora, valiéndose del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, ordenó sacar del aire al canal 100% Noticias. Este fue el comunicado que la autoridad distribuyó dando instrucciones precisas a todas las cableoperadoras del país. Argumentan que la señal por donde se transmitía 100% Noticias pertenece al Estado. En consecuencia, y siendo que por los medios de televisión por suscripción se retransmite el Canal 15, esta autoridad reguladora ha autorizado al Canal 6 retransmitir su programación en Canal 15. Una censura del régimen que fue condenada por el director del medio de comunicación nicaragüense.
Denunciamos esta nueva violación a la libertad de prensa y expresión, así como la libertad de empresa en Nicaragua. Reiteramos nuestro inclaudicable compromiso con Nicaragua por la verdad, la justicia en busca de recuperar la paz en nuestra patria. El medio de comunicación ha mantenido una postura crítica ante el gobierno de los Ortega Murillo y ha evidenciado las violaciones a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales. Esta posición le ha valido la persecución y el hostigamiento por parte de autoridades y grupos de choques sandinistas. Saludamos a Miguel Mora, director de noticias de nuestra cadena aliada 100% Noticias. Bienvenido al informativo. Muchas gracias por su entrevista. Un saludo al hermoso pueblo colombiano. Gracias. Señor Miguel, ¿a qué atribuye este golpe a la libertad de expresión y libertad de prensa, como ustedes mismos lo manifestaban en este comunicado? Es un acto de desesperación de la dictadura sandinista. Ellos están escalando. Primero fueron la masacre, la represión, la criminalización, la captura de los principales líderes cívicos. Después vino la criminalización de todo tipo de protesta y ahora van nuevamente a investirla con los medios de comunicación. Nosotros no transmitimos en un canal aire, nosotros somos un canal de cable. Y nuestros enlaces con todas las cableras es a través de fibra óptica. Así de que Telcor no tiene por qué estar regulando absolutamente nada entre contratos entre particulares. Por eso nosotros lo que definimos es una intención del gobierno de comenzar una especie de censura a todos los medios de comunicación independientes que aún continúan laborando en nuestro país. Señor Mora, lo mismo sucedió al canal internacional de noticias NTN24. Esta casa periodística en Venezuela fue retirada de las cableoperadoras por orden de Nicolás Maduro. ¿Cómo van a seguir ustedes transmitiendo, teniendo en cuenta que su cobertura era nacional? ¿Cómo están haciendo? ¿Se apagó el canal? No, lo que pasa es que ellos están queriendo acusarnos de que estamos utilizando ilegalmente una frecuencia aire, UHF. Nosotros no estamos ocupando ninguna frecuencia, nosotros somos un canal de cable que se conecta con las cableras a través de fibra óptica. Por tanto, los cableros lo que están haciendo es quitarnos de la frecuencia del canal 15 en su parrilla, en su grilla, y nos están colocando en otros canales, como lo hacen otras cableras. La intención del gobierno es amenazar, intimidar a los cableros, porque hubo un primer comunicado del cual se retractaron, donde nos catalogaban como terroristas ilegales y fuera de la ley y amenazaban a los cableros con quitarles su licencia si no nos sacaban totalmente de su parrilla. Después cambiaron y solo orientaron poner el canal oficialista, el canal 6, donde nosotros por años hemos estado transmitiendo en algunos cableros. Y entonces los cableros hicieron un traslado de un lugar de la parrilla a otro lugar de la grilla. Y continuamos transmitiendo, pero en cualquier... a como amanece este dictador y la dictadora, pues podían quitarnos del aire. En todo caso, señor Miguel, es un golpe a la libertad de expresión, un golpe incluso a la democracia. Un golpe como tantos que hemos recibido a la libertad de prensa, a la libertad de empresa, a cualquier tipo de Estado de Derecho en Nicaragua. Ellos hacen lo que se les viene en gana, violando todas las leyes, porque aquí no solo nosotros estamos siendo violentados, están siendo violentados todas las empresas de cable, que son más de 60 en todo el país. Nosotros vamos a mantenernos con nuestra misma línea informativa en búsqueda siempre de la verdad, en búsqueda de la justicia para el pueblo que ha sido masacrado, para restaurar la democracia en Nicaragua. Pues toda nuestra solidaridad, señor Mora, y vamos a estar haciendo seguimiento a las denuncias que han hecho los periodistas en Nicaragua en medio de esta ola de protestas antigubernamentales y la censura a quienes la cubren. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. En otras noticias, el Palacio de Gobierno de Chile fue escenario hoy de protestas. Miembros del movimiento No Más AFP se concentraron para rechazar los cambios al sistema de pensiones propuestos por el presidente Sebastián Piñera. Los manifestantes señalan que el aumento del 4% de las cotizaciones no es suficiente. De hecho, piden al Ejecutivo un número mayor. Levantar las pensiones que son bajas e inferiores a las necesidades y expectativas de los adultos mayores. Con esa premisa, el gobierno de Sebastián Piñera presentó los pilares de una reforma al sistema de pensiones chileno. Nuestro sistema previsional
se basa en dos grandes pilares. El pilar contributivo, a través del cual todos los trabajadores aportan mensualmente para su ahorro previsional que financiará sus futuras pensiones. Y el pilar solidario, con que el Estado aporta recursos públicos. La propuesta busca aumentar la cotización de los trabajadores en un 4% de su sueldo bruto y fortalecer el pilar solidario, que ayuda a los sectores más vulnerables. Números que no convencen al movimiento No Más AFP. El gobierno ha señalado con mucha fuerza que de aprobarse esta reforma implica un mejoramiento de la pensión básica solidaria en un 10%. Mientras el gobierno llama al diálogo, los críticos de la reforma anunciada se ofrecen también para ser parte de las conversaciones y ser escuchados. Llamamos al gobierno a escuchar la voz de los trabajadores, a invitarnos a ser parte de la solución. El gobierno insiste en que la reforma previsional aumentaría las opciones de los trabajadores para que puedan elegir libremente quién administrará el 4% adicional, a través de la creación de nuevas instituciones que podrán ser con o sin retiro de utilidades. Una propuesta que habla de un aumento en el pilar solidario, uno de los elementos que se agregó en el primer gobierno de Michelle Bachelet y que ahora Sebastián Piñera dice que va a aumentar, algo que todavía es insuficiente en lo sustantivo para poder aumentar de paso las pensiones de los jubilados en nuestro país, según el movimiento No Más AFP. Parte de lo que podemos informar desde acá de Santiago de Chile. Soy René Arriagada y esto fue un informe para NTN 24. Ecuador estaría siendo presionado para poner fin al asilo de Julian Assange. Es lo que considera el fundador de Wikileaks, asegurando que Estados Unidos y Reino Unido habrían presuntamente solicitado su entrega. Durante una videoconferencia, Assange mencionó un presunto diálogo entre el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el presidente Lenín Moreno. El procurador general del Estado de Ecuador cuestionó las afirmaciones del hacker australiano y dijo que su país es soberano y no se deja influenciar por injerencias externas. Assange considera que su vida y la de su equipo corren peligro. Y siguen las denuncias de tortura al diputado venezolano Juan Requesens, detenido por el supuesto atentado contra Nicolás Maduro. Este lunes se cumplieron 83 días de su detención arbitraria. La defensa pidió la nulidad del proceso luego de constatar que quien fungió de secretario en la audiencia de presentación no es abogado. Culpables de esta desgracia. Un tribunal, para que esté válidamente constituido, requiere de un juez, un secretario y un alguacil. La defensa de Juan Requesens descubrió que el secretario del tribunal que lleva la causa no es abogado como lo establece la Constitución. Por lo tanto, el acto de presentación es nulo. Una función, es decir, que Juan Requesens fue presentado ante una reunión cualquiera, no ante un tribunal. Es decir, que el tribunal está falsamente constituido y en consecuencia es ilegal. La defensa solicitó la libertad plena del diputado Juan Requesens. Solicitamos una nulidad absoluta de esa audiencia de presentación y solicitamos la libertad plena de Juan Requesens, porque a Juan Requesens no lo privó de libertad ningún tribunal. Lo privó de libertad una persona que sí tiene rol de juez, pero el tribunal está indebidamente constituido. El parlamentario Requesens está enfermo. Su padre, Juan Guillermo Requesens, asegura que se le ha negado el derecho a la salud, lo que constituye un nuevo acto de tortura. 15 días allí es una tortura física, violentándole su derecho a la salud, violentando el artículo 46, donde tienen que nadie puede ser sometido a vejaciones ni a torturas. De manera que yo responsabilizo una vez más al régimen por la integridad y por la salud de mi hijo. El dolor en la cara es generado por un edema facial. El domingo nos enteramos que ya tiene edema facial. Lo examiné el día viernes, no soy odontólogo, pero ya tiene el diente roto y con exposición pulpar y probable formación de un absceso. Y si tiene edema en la cara es porque tiene una infección en la cara. Hasta el día de hoy no ha sido asistido por ningún odontólogo. Para que el diputado Juan Requesens pueda ser trasladado a un centro asistencial, debe ser autorizado por el juez que lleva la causa. Sin embargo, este tribunal no ha trabajado en los últimos días. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. En conversación con el programa La Tarde de NTN 24, el joven Laurent Salé, preso político venezolano que fue excarcelado por el régimen tras más de 4 años de detención, dio detalles sobre lo que vivió mientras se encontraba recluido en la celda de castigo conocida como La Tumba y lo que sintió al recobrar la libertad. Salé también acusó al entonces presidente Juan Manuel Santos de haberlo entregado al régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué decide el gobierno de Juan Manuel Santos entregar a Laurent Salé?
porque Juan Manuel Santos quería, su proyecto político chocaba con el interés de una Venezuela libre. El presidente Santos no es un presidente demócrata. Los presidentes demócratas, las personas demócratas aceptan la crítica, aceptan las diferencias. Los demócratas no ocultan las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Los demócratas no pueden tapar las víctimas del terrorismo, y el presidente Juan Manuel Santos lo hizo. El presidente Juan Manuel Santos es parte de esa comunidad internacional que le sirvió a la dictadura venezolana. Él puso los 2 periodos presidenciales al servicio de la dictadura. Luego, en 3 meses, al final, quiso reivindicar lo que hizo en 2 periodos. El presidente Santos quería, a como fuera el lugar, sin importar las consecuencias después, firmar un proceso de paz y tener su Nobel. No importa lo que pase de ahí para adelante. Ya después pues no seré presidente. Con cerca del 70% de los votos, los mexicanos decidieron que no continúe la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México, una obra de $13.300 millones. La consulta fue impulsada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Más de 1 millón de personas participaron en el plebiscito. El sí para continuar con la edificación solo obtuvo 29% de respaldo. La consulta fue criticada al no haber observadores independientes. El presidente electo celebró el resultado y afirmó que la decisión es obedecer el mandato popular. También es importante decirles que en términos económicos, el gobierno federal se va a ahorrar con esta decisión inteligente, sabia de los ciudadanos, alrededor de 100.000 millones de pesos. Vamos a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto y nos vamos a ahorrar 100.000 millones de pesos. Vamos de nuevo a la pausa y al regreso. Angela Merkel no va más. La canciller alemana anunció que no buscará la reelección. Avanzan en Indonesia las labores de recuperación y rescate en el mar de Java de los restos del avión de Lion Air que se accidentó con 189 personas a bordo. Las autoridades de emergencia, por orden del presidente, trabajan sin descanso para lograr rescatar los cuerpos de las víctimas. Se prevé que no haya sobrevivientes. En las últimas horas se confirmó que una de las víctimas mortales es el exciclista italiano Andrea Manfredi. Ya se abrió una investigación para determinar la causa del siniestro. El avión se precipitó a tierra tan solo 13 minutos después de haber despegado del aeropuerto de Yakarta. Y una curiosa historia surge en medio de la tragedia. Él es Sonny Setiawan. Por razones logísticas, perdió el vuelo que se accidentó en el mar de Java. El tráfico en la ciudad de Yakarta le impidió llegar a tiempo para abordar el avión. Entre lágrimas confesó que le había enviado un mensaje a un amigo pasajero de la aeronave que nunca le respondió. Angela Merkel anuncia su salida. La canciller alemana sorprendió a la clase política de su país tras asegurar este lunes que no se presentará a la reelección a la Cancillería del país en el año 2021. También aseguró que no será candidata para retomar el liderazgo de su partido político. Los amargos resultados obtenidos en las elecciones regionales celebradas el pasado domingo en el estado federado de Hesse serían el motivo para que tomara la determinación final. El presidente de Francia destacó el liderazgo de Merkel no solo en Alemania, sino su influencia en toda Europa. En su decisión creo que es extremadamente respetable y tuve la oportunidad de expresarle mi admiración y amistad porque ella ha sido la canciller por 13 años y su mandato terminará en el 2021. Ha sido la líder de su partido por 18 años. Ha tenido que enfrentar muchos retos, la crisis migrante, así como la crisis financiera. Ella nunca olvidó sus valores europeos que defendió y lideró. Continúa liderando su país con mucho coraje. Las inundaciones por las fuertes lluvias dejaron bajo el agua a más del 70% de la ciudad italiana de Venecia. Calles, tiendas y la emblemática plaza de San Marcos quedaron cubiertas de agua. Se trata del nivel más alto registrado desde noviembre de 2012. Según las autoridades, la marea alcanzó un máximo de 156 centímetros.
El gobernador de la región advirtió que se podrían alcanzar los niveles de la inundación registrada en 1966, que llenó totalmente de agua las zonas residenciales de Venecia y Florencia. 5 personas han muerto por los fuertes vientos que derribaron árboles y causaron desbordamiento de ríos. Última pausa en esta emisión de noticias. Así finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Sigan ustedes informados por Twitter en @NTN24 y recuerden consultar todas las noticias en nuestro portal web www.ntn24.com.